la bibliografía, los diferentes autores, como para que en algo breve, que con una respuesta sencilla, que no les lleve demasiado tiempo, se pueda responder por escrito, y nos vamos a manejar de esa forma, porque si no, no hay más fechas en el calendario ya, por lo que me dice Vanessa, como para poder desdoblar la mesa, y si no es inviable, porque 50 personas es un montonazo. Así que bueno, vamos a organizarnos de esa manera. Todavía no pensé, porque bueno, no era la idea, así que tenía armado otra cosa, pero ella me lo confirmó recién esta tarde, pero voy a armar alguna cosa similar a la que trabajamos el año pasado, quizá con alguna cita de algún autor, como para dar el puntapié inicial de algo que ustedes después puedan redactar sencillamente y puedan articular un autor con el otro. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacer. En el Drive, donde tenemos todas las clases cargadas, les armé una carpeta, que era lo que les había prometido la última vez que nos vimos en la última clase. Esperen, que alguien está queriendo ingresar. Ahora vuelvo un poco para atrás con lo que dije para los que están llegando, porque si no, no van a entender nada. Bueno, les decía que en la última clase, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando sobre algunas cuestiones vinculadas con la evaluación y con la atención a la diversidad y la definición de propuestas de clase que permitieran trabajar con la variedad de niveles o de situaciones que tienen los estudiantes en las aulas? Y dijimos de alguna forma que muchas veces uno hace mucho esfuerzo por reorganizar las propuestas de clase, las propuestas de enseñanza, cuando ve que tiene por ahí diferentes ritmos para el trabajo con los estudiantes en el aula, pero después, cuando llega la hora de pensar alguna estrategia o algún instrumento para evaluarlos, termina usando el mismo para todos. Y que entonces todo lo que uno intentó hacer con la propuesta de enseñanza variada, distinta, que permitiera acompañar los diferentes ritmos y demás, terminaba complicándose cuando pensaba una propuesta de evaluación que era igual para todos, sin importar los diferentes recorridos o las diferentes propuestas que uno le había ido haciendo a los distintos grupos que tienen el aula. Y sobre eso habíamos quedado ahí medio como a mitad de camino en la última clase. Entonces yo les había prometido que les iba a mandar o que les iba a subir un material que lo vamos a dejar afuera del final, por supuesto, porque eso no alcanzamos a trabajarlo, pero que me pareció que les podía ser útil para tenerlo en cuenta y mirarlo y chusmearlo cuando tengan, sobre todo el año que viene, que pensar en propuestas de enseñanza, cuando tengan que empezar en el espacio de la práctica a armar clases y a trabajar en las aulas, en las escuelas. Ahí van a encontrar un material de Rebeca Nijovic, que de ella vimos un video durante la cursada, que se llama Abrazar la diversidad en el aula. De ese material, de ese libro, les puse un capítulo, si no me acuerdo mal, pero tengo el libro. Es un libro que es relativamente nuevo, así que no creo que esté en la biblioteca del CIE. Si después algo de eso les interesa y quieren seguir chusmeando, bueno, cuando nos veamos el año próximo en los pasillos del instituto, me piden y seguimos sumando y escaneando más capítulos. Después, esperen, porque siguen entrando y entrando. Después, ¿qué más les puse? Esperen que me acuerde.
Después les puse un capítulo. Si el de Anijovic les puse, me parece que el capítulo 5, y no sé si también el 6, o el 5 solo, pero es medio largo porque tiene un montón de ejemplos, tiene como propuestas de actividades, e incluso tiene propuestas de, como si fuera rúbricas y grillas de evaluación que están pensadas para distintos niveles, pero que están buenos porque abren la cabeza para como despertar la creatividad, ¿vieron? Para pensar propuestas de trabajo en el aula. El otro que les puse se llama Diversidad de Evaluación y es el capítulo 4 de un texto que me parece que ya hemos trabajado también, que se llama La Evaluación Significativa, y en este justamente la autora habla puntualmente de la diversidad y la evaluación. Que es el que yo les leí un pedacito en la última clase. ¿Se acuerdan que arranqué leyendo un texto que dice: desde la sonrisa de la maestra frente al buen trabajo del estudiante hasta los resultados de las pruebas estandarizadas que se aplican a nivel nacional, regional e internacional, todas esas instancias son vistas como forma de evaluar los aprendizajes? Y estuvimos hablando de esta cuestión de la mirada del maestro sobre la tarea de los chicos, sobre su impronta para habitar el aula, sobre el lugar a donde se sientan, el modo en que se comportan y cómo eso opera en los resultados de los aprendizajes a veces, o en las formas en que los estudiantes pueden dar cuenta de lo que aprendieron. Y por último, el otro material que hay en esa última carpetita, que se llama Bonus Track sobre evaluación, es un capítulo de un libro de Perrenú que habla de la excelencia escolar. Perrenú va a hablar de la construcción de las jerarquías de excelencia en la escuela. Y va a hablar de que esto es una cuestión que no tiene que ver puntualmente con el rendimiento de los estudiantes, sino con los modos en los que son mirados adentro de las instituciones y los modos en los que los docentes elegimos organizar nuestra tarea en las aulas, ¿no? Y que hay un montón incluso de cuestiones que suceden al interior de las escuelas y de las aulas de clases vinculadas con lo que todo el mundo está esperando de la escuela, ¿no? Incluidas las familias, la comunidad, que hay cosas vinculadas con la construcción de la cultura escolar, de los modos de habitar la escuela y de ser alumnos, que hacen que se vayan construyendo miradas sobre los estudiantes y una mirada acerca de cuál sería el alumno ideal o qué sería un alumno excelente, ¿no? Y en realidad él dice que esto es una construcción, que a veces obtura la posibilidad de mirar realmente qué es lo que los niños, los estudiantes han logrado, han podido hacer con sus recorridos de aprendizaje. Es muy interesante, la verdad que está bueno para mirar todo el libro, pero yo le subí acá el capítulo 1 como para que lo puedan chusmear. Y él recurre incluso en este capítulo a hacer referencia a la metáfora de la fabricación. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos leído en un par de oportunidades un material de Philippe Mérieux que se llama Frank el Educador? Profe, Sí. nosotras hay algunas compañeras que estamos en las UDI y yo me lo imprimí ese libro porque nos lo dieron para que lo leamos. El de Frankenstein, porque está Sí, muy bueno. el de Philippe, sí, ese. El Mérieux. Bueno, vieron que Mérieux utiliza esta metáfora de la fabricación como esto de ir como superponiendo cosas, pedazos, como si aprender, ¿no? O ir construyendo cosas para la propia vida, construir su propia autonomía, su sentido crítico, fuera una superposición de cosas que alguien le pone uno encima, y que la construcción del estudiante fuera eso de mezclar y meter cosas como si los pibes fueran una bolsa vacía. Y por eso usa y hace referencia todo el tiempo al libro, por eso lo llama Frankenstein Educador, al libro, a la novela El joven Frankenstein, de Mary Shelley. Y también Perrenú utiliza esa misma metáfora. Hay un apartado de ese capítulo que yo le subí ahí que se llama La metáfora de la fabricación.
Y entonces arranca diciendo, hay escuelas que no llevan a cabo ninguna evaluación formal o que dejan en libertad a sus alumnos para que se presenten exámenes si desean obtener un certificado. La formación de adultos, la enseñanza universitaria, determinados centros de enseñanza posobligatoria funcionan de esa manera. Pero en las edades de escolarización obligatoria hay como otra necesidad de poder dar cuenta de lo que los estudiantes aprendieron con otros mecanismos, ¿no? Y entonces él hace todo un recorrido planteando qué es lo que sucede con el currículum, la escolarización obligatoria, las disciplinas definidas a priori, la organización de programas anuales, cómo va transcurriendo la cuestión de la evaluación en ese contexto y cómo la escuela va fabricando jerarquías por el solo hecho de ir proponiendo determinado tipo de actividades y tareas a los estudiantes, porque esa propuesta de actividades lo que hace es como plantear la necesidad de establecer todo el tiempo comparaciones entre lo que hizo un estudiante y lo que hizo el otro. Y esto es lo que conlleva la construcción o la fabricación de estas jerarquías de excelencia y lo que muchas veces termina llevando a estigmatizar a los alumnos, ¿no? O etiquetarlos. Y entonces el pibe que arranca con dificultades y que es siempre el que le cuesta, bueno, termina llevando esa etiqueta el resto de su escolaridad y siempre es el que le cuesta, porque el pibe termina respondiendo a lo que se está esperando de él, ¿no? Un poco esto es lo que dice Perrenú, y que lo van a encontrar en un montón de otros autores, porque también Meirie lo menciona, también aparece en todo el material de evaluación que van a leer de Anijovic, también Carlos Escliar refiere este tipo de cuestiones cuando habla de la atención a la diversidad y de cómo a veces procurar mirar de manera puntual al distinto, al que tiene otro ritmo, al que tiene una necesidad particular para la enseñanza y para el aprendizaje, termina obteniendo, digamos, o resultando lo contrario de lo que uno está buscando, que es señalarlo tanto porque es diferente, que al final termina siendo diferente muchísimo peor. Muy interesante también las cosas que dice Escliar sobre esas situaciones con los niños. Sobre todo porque Escliar, en realidad, originalmente, más allá de todas las titulaciones que obtuvo después a lo largo de su carrera profesional, es maestro de educación especial y se dedicó toda su vida a sordos e hipoacúsicos. Entonces, bueno, como que tiene una mirada bastante singular acerca de lo que es atender a la diversidad, ¿no? Y mirar a aquellos que necesitan un recorrido diferente o una atención para la enseñanza distinta de la de los demás. Bueno, esto sobre ese bonus track. Después, bueno, no sé, si tienen preguntas y consultas, vuelvo para todas las que no estaban cuando recién arrancamos a decir las cuestiones del final. Les decía a todas que recién hoy a la tarde me confirmaron por un lado la fecha y el horario y por el otro lado están listas las listas de los inscriptos a este turno de examen. Y resulta ser que las dos mesas, la de primero y la de segundo, de didáctica general y de didáctica de currículum, son el mismo día, la misma hora, el 15. Y hay inscritas 50 personas, más de 50 personas, entre los dos cursos. Con lo cual, si tomamos oral, nos quedamos a vivir en el 247. Así que estuve conversando con Vanessa, porque no hay mucha chance de desdoblar la mesa y poder pensar en otro día más para tomar, porque ya está todo el calendario lleno de cosas. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Vamos a hacer un escrito breve, sencillo, con cosas parecidas a las actividades que ya hicimos a lo largo del año, que permita articular los contenidos y la bibliografía que trabajamos durante la cursada, para que podamos hacer todo simultáneo y no estemos 1000 horas ahí, porque voy a tener la misma situación con los chicos de primer año que tienen que dar didáctica. Así
Así que a todos les voy a tomar de la misma forma. ¿Con cuánto se aprueba, profe? ¿Con 4? Sí, con 4. Sí. Pero no se van a sacar un 4. Díganme que no se van a sacar un 4. No, obvio que no. Claro. Que Daniela me pone una carita así, ¿no? Este año solo tenemos 3 finales para rendir. Por eso, este año tienen pocos finales, no es lo mismo que el año pasado. Aparte, el año pasado estaban estrenando la actividad académica, ya es otra cosa, ya tienen otro recorrido. Aparte, a ver, a pesar de algunas cuestiones que hubo ahí para revisar y ver, y cada uno sabe, porque a cada uno le hice su devolución de su trabajo, como hago siempre, escribiendo para cada uno sus cositas, salvo algunas cuestiones, los trabajos estaban todos bastante bien y estamos como tratando de ir todos más o menos en consonancia. El trabajo que hicimos en el TAIN tenía muchos puntos de contacto con lo que hicimos nosotros en didáctica y currículum, los que están trabajando en las didácticas también, los que están trabajando con la profesora de práctica. Profe, ya que nombró los trabajos de TAIN, Sí. Nunca tuvimos la devolución. Tengo que contactarme, ya ahora que me saqué de encima todo el loquero de dar clase y eso, les prometo que les escribo con eso, porque vieron que ese trabajo lo hicimos todos los profesores de manera colaborativa, así que estuvimos largo rato haciendo toda una ronda, tenemos los trabajos subidos en un drive para que todos podamos entrar a mirarlos, y estuvimos haciendo una ronda de revisión de todo eso, escribiendo cada uno los comentarios sobre lo que analizamos de cada trabajo, para poder ponernos de acuerdo y después poderles poner finalmente una calificación, que en realidad, a ver, sé que la que pretendía pensar en una calificación para eso era la profe de práctica, era Gabriela, pero en realidad yo creo que ese trabajo fue muy útil para todos, para ustedes y para nosotros, porque nos fue sirviendo para ver a dónde estamos parados y hasta dónde ustedes pueden, con un tema, por ejemplo, o con un recurso didáctico, un material de trabajo que era la propuesta del TAIN, ir viendo cómo estructurar una propuesta de clase, porque esto es, digamos, como el nudo de la tarea en la que ustedes van a estar metidas de cabeza de ahora en más, en tercero, en cuarto, más aún cuando tengan que hacer la residencia y qué sé yo, y además cuando tengan que arrancar a trabajar en las aulas de clase. Hay varias de ustedes que ya están trabajando, con lo cual, digamos, pensar en ese diseño de propuestas de clase que atiendan a una secuencia coherente, que permita ir construyendo de manera espiralada sobre lo que le propusimos a los chicos, retomar lo que pudieron hacer y hacer un recorrido que permita enseñar lo que queremos enseñar y, por otro lado, estar atento a lo que va pasando con los estudiantes, con las distintas propuestas. Creo que si logramos que la tarea del TAIN, que no estaba pensada por nosotras, pues estaba pensada por la dirección de nivel superior, la dirección provincial, ese TAIN se llevó a cabo de la misma manera, con las mismas consignas en todos los institutos de la provincia. Si logramos que esto se haya movilizado y que esas propuestas de trabajo hayan podido ser resueltas por ustedes de manera satisfactoria, cumplimos el objetivo, que era lo importante. Yo no sé cómo cerraron, porque la verdad que no le pregunté a Gaby, hace un montón que no la veo y estamos súper atareados todos. No sé cómo cerraron con ella la cursada. ¿Ya terminaron? ¿Se evaluaron? ¿Ya está? No cerramos cursada. Este miércoles tenemos clase de consulta de orientación. Sí. La semana que viene se rinde, por así decirlo, lo que sería el cierre de cursada. Así que todavía no... Bueno, posiblemente entonces en esa instancia retomen con Gaby estas cuestiones, porque estaban, ya les digo, en esa ronda mirando todas las propuestas, cada uno aportamos lo propio, digamos, porque ahí había propuestas que eran con materiales de ciencias naturales o con materiales de ciencias sociales, que no sé si todos los grupos eligieron lo mismo. Algunos eligieron unas opciones y otros otras. Entonces, bueno, la idea era que todos los que hemos trabajado en el TAIN y todos los que tenemos algo para opinar sobre la propuesta de las tareas pudiéramos dar nuestra mirada
a lo que nos mandaron. Así que no es que nos desconectamos de eso y nos olvidamos, es que estamos en esa tarea. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre nuestro final, nuestra materia? ¿Quieren que repasemos lo que tenemos en bibliografía y todo eso? Como para que... Creo que buenas tardes. Quería consultar, entonces, el final no va a tener que ver con el trabajo que habíamos hecho, como iba a ser anteriormente. Sí, a ver, el trabajo que hicimos recupera y recoge un poco cosas que trabajamos a lo largo de toda la cursada, porque desde que arrancamos, digamos, a trabajar este año, los distintos materiales que fuimos de lectura que fuimos recorriendo, todos tuvieron que ver con ir sumando para que cuando llegáramos al fin del recorrido, ustedes pudieran realizar ese trabajo. La idea es que si esta materia tiene un examen final, ustedes hayan transitado todas las lecturas de todo el material que teníamos disponible durante el año en la cátedra. Trabajamos con currículum, trabajamos con los componentes de la planificación didáctica, trabajamos con cuestiones vinculadas con la evaluación, y todo eso les permitió llevar adelante ese trabajo que hicimos al cierre de la cursada. Yo lo que les decía, no me acuerdo si vos ya estabas cuando arrancamos con eso, es que lo que voy a proponer seguramente es algo que permita articular los contenidos que fuimos viendo a lo largo del año, donde haya algo sobre la planificación didáctica, sus componentes, todas estas previsiones, algo vinculado con el currículum, algo vinculado a la evaluación. Recuerdan que el año pasado yo tomé un texto que a ustedes les permitió escribir algo breve que articulaba los distintos contenidos como muy nodales que habíamos trabajado a lo largo del año. Y tuvieron que articular y poner en diálogo lo que ustedes habían leído y los contenidos y lo que ustedes sabían con ese texto que yo había propuesto en ese último escrito del examen final. Este año la idea es hacer algo similar, digamos. Quizá puedo tomar alguna cita de alguno de los materiales de las hermanas Cosettini, por ejemplo, ¿no? La idea es que, o de algunos de los autores que trabajamos vinculados con la planificación didáctica, y que de ahí ustedes puedan explicar, por ejemplo, los distintos componentes, y eso es más o menos lo mismo que hicieron cuando hicieron el trabajo final, el último trabajo del año, digamos. La cosa va a venir por ahí, no nos vamos a salir con domingos 7 ni con cosas complejas. Ok, gracias, profe. Así que bueno, creo que toda la cuestión de los materiales las tienen bastante clara. No sé si necesitan que repasemos algo. Esperen que yo sigo sumando gente que va llegando. No sé si hay alguna cosa, estoy repasando yo, a ver si hay alguna de las cuestiones que vimos que me parezca que requieren alguna aclaración específica. Profe, disculpe, entonces es todos los textos de todas las unidades menos la carpeta del bonus track. Claro, menos la carpeta del bonus track, porque eso ni lo leímos. Les viene bien para tenerlo eso. Que igual no es que va a decir cosas sobre evaluación que no hayamos visto en la unidad, en la última clase que tenemos ahí cargada, que es la 7, la 8, creo. Que tenemos todo el material sobre evaluación. Que también parece que son un montón de cosas, pero porque yo a eso último les hice un montón de ayudas memoria. ¿Se acuerdan que les armé un montón de Power? Está cargado ahí el registro de clase ese de matemática, donde habíamos estado trabajando en clase, la clase de geometría, ¿se acuerdan? Pero en realidad textos hay un par ahí.
Así que bueno, creo que no les va a dar demasiado trabajo preparar este final. La idea, como les digo siempre, es que se lleven cosas de la cursada, chicas, es que hayan aprendido algo, y que realmente, digamos, hayan tenido la oportunidad de recorrer los textos, de hacerse ustedes preguntas sobre el propio trabajo, porque esto las va a encontrar mejor preparadas a la hora de tener que sentarse en la escuela a dar clases, si no van a andar a los tumbos. Y aparte, a ver, uno elige siempre ser, ¿qué clase profesional quiere ser? Entonces, nada, qué sé yo puedo estudiar para zafar, la verdad, o puedo cursar para zafar algo, alguna vez, pero si yo lo elegí y esto me apasiona, me gusta, lo disfruto, me interesa, y bueno, el camino es ese, independientemente de que hay a veces momentos de coyuntura en los que uno está recansado porque es fin de año, porque tiene un montón de cosas, porque es a veces el trabajo más el estudio más la familia, la casa y un montón de cosas, que es la vida misma eso. Y a veces uno va no todo lo preparado que quisiera a algunas instancias de la actividad, porque no le da la vida, no le da el tiempo, o no le alcanzó la cabeza, porque se pasó de revoluciones, pero en el fondo, digamos, hay siempre como una mirada sobre su propio recorrido y una actitud para tomarse el estudio y después la tarea, ¿no? Entonces, bueno, la cosa va por ahí. Yo lo pienso de esa forma, desde este lugar de la cátedra y desde el lugar de formar parte del nivel superior, ¿no? Todos decimos siempre, y en estos últimos tiempos eso es como más evidente y está todo el tiempo puesto en cuestión y en tensión, todos decimos que a veces las dificultades de las sociedades se resuelven con más educación, ¿no? Y estamos todo el tiempo mirando qué pasa dentro de las escuelas, porque querríamos que las escuelas fueran de excelencia, sobre todo si es la escuela que atiende a nuestros propios hijos. Y cuando uno empieza a mirar para atrás en el recorrido y a buscar explicaciones de por qué los pibes no aprenden, por qué salen de la escuela sin estar totalmente alfabetizados y pudiendo manejarse críticamente con los textos y pudiendo ser hábiles para desenvolverse en los estudios superiores y todas estas cuestiones, ¿no? Y siempre termina llegando el recorrido o la crítica o la mirada hacia la formación docente. Y nosotros estamos transitando la formación docente. Entonces, a ver, tenemos una responsabilidad enorme. Los docentes de los institutos y los estudiantes que transitan los institutos. Porque de lo que nosotros podamos hacer en este breve recorrido de 4 años, va a depender el futuro de un montón de estudiantes que van a pasar por la mano nuestra después. Y es difícil después estar en ese lugar, ¿no? De ser el que habita esa institución señalada con el dedo todo el tiempo porque no cumple las expectativas que la sociedad tiene sobre ella, ¿no? Y transitar la propia formación, el propio recorrido, sabiendo a veces de las propias dificultades con algunas cosas. Ahí hay como una cuestión compleja que hay que ponerla sobre la mesa en los institutos, hay que discutirla mucho, hay que charlarla y hay que revisarla. Y cuando uno algo no se siente seguro, no sabe cómo hacerlo, tiene que buscar la ayuda en el equipo docente del instituto para que esas cosas se solucionen. No se puede salir de dentro del instituto zafando las materias. No sé si me explico. Porque después uno va a llevar eso en la mochila toda la vida. Si es responsable lidiando con aquellas cosas que le quedaron prendidas con alfileres y que después no sabe cómo resolver y se angustia, ¿no? Y lo siente como una responsabilidad extra, como un peso, y con eso no sabe qué hacer. Y después se encuentra con un directivo que no lo acompaña, con compañeros que no le dan bolilla, con una escuela que por ahí sigue con su ritmo, su vida y su curso de las cuestiones, y uno queda ahí trabado sin saber para qué lado correr con lo que no puede resolver solo. O nada, qué sé yo, va haciendo lo que se puede, pero en el mientras tanto tenemos un montón de pibitos ahí que son nuestro conejillo de India, porque eso termina resultando así.
Y no es pensar que uno va a salir del instituto con todas las respuestas del planeta, porque eso no es así, porque nuestra profesión básicamente es una profesión que cambia cada vez que uno tiene un nuevo grupo de pibes, o que cambia cada día de clase, cuando uno vuelve a abrir la puerta del aula y se encuentra con una situación distinta del día anterior que por ahí no sabe cómo resolver, porque a fulanito le pasó tal cosa, porque yo iba convencido de que esta tarea estaba bárbara y después ninguno entendió nada. Eso es así y no hay mucha vuelta que darle. Hay que estar preparado para que esas cosas sucedan también. Y saber que hay que seguir leyendo, seguir estudiando, seguir formándose toda la vida y seguir buscando ayuda cada vez que uno la necesita. Pero las cuestiones básicas no se pueden construir cuando uno ya salió del instituto. Tienen que salir de acá adentro. Entonces, en estas materias puntualmente, que son las que yo dicto y también en el resto de las didácticas, esas cosas las tenemos que poder conversar, las tenemos que poder desarrollar, discutir, debatir, problematizar, porque si no, no estamos aprovechando bien el tiempo. Y no se trata de como en el secundario, me aprendo de acá hasta acá, me leo este texto porque tengo que dar este examen, porque tengo que hacer ese trabajo, porque... No, se trata de la intencionalidad que cada uno le pone a la cuestión y de ver hasta dónde uno quiere profundizar con las cosas, qué más quiere saber acerca de. Porque básicamente también esa actitud del querer conocer más en los docentes es lo que se contagia a los estudiantes, es lo que moviliza el deseo de aprender de los otros. Pues yo soy curioso, soy inquieto, me intereso, pregunto, busco cosas nuevas, trato de articular lo que pasa en la escuela con la vida real, le busco la vuelta a las cosas. Los pibes se contagian de esa actitud, porque eso es una actitud en relación con el conocimiento. Y nosotros somos especialistas en transmitir conocimiento, no en otra cosa. Entonces, bueno, un poco por ahí pasa la cuestión. Yo creo que esto varias veces se los he planteado, pero siempre que promediamos el año de trabajo, me interesa volver sobre esas cosas, porque si no sería una falta de respeto mía hacia todos ustedes que eligieron esta profesión, no ayudarles a ver esas cosas, a pensarlas, y además sería una irresponsabilidad de mi parte, porque, insisto, tenemos en nuestras manos el futuro de la educación por los próximos 25 o 30 años, que es el tiempo que ustedes van a ser maestros, porque eso nos lleva a nuestra carrera docente. Necesitamos mínimo 25 años de servicio para poder jubilarnos. Por lo tanto, van a estar dando vuelta dentro del sistema educativo por los próximos 25 años cuando se reciban. Es un montón. ¿Saben cuántos pibes pasan por las manos de uno? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos qué sé yo? Porque habrá que ver qué les depara el destino. Por ahí se convierten en directores de escuela, en secretarios, en inspectores, en ministros, qué sé yo. No sé. Entonces, nada, esas cosas hay que irlas construyendo de a poco, con ese compromiso, con esto que uno eligió porque le apasiona, porque le gusta, porque lo conmueve. Eso también es otra cuestión que hemos estado perdiendo, ¿no? Hay que dejar conmoverse, hay que dejarse conmover por las cosas que pasan, por lo que uno lee, por lo que ve, por las historias de los pibes, porque si no, por un cuento, por una novela, por algo que uno leyó, lo otro que también abandonamos un montón los docentes es la lectura. Uno aprende cosas cuando lee. Lo que está dentro de los libros no es igual que lo que está dentro de las pantallas. Y no es porque todo tiempo pasado fue mejor. Es porque es otro modo de vinculación con el conocimiento. Que todavía por ahora, no sé, a lo mejor en un futuro si suceda, la pantalla no lo ha podido reemplazar. Porque la pantalla me da cosas resueltas. La lectura me obliga a movilizar la cabeza. Me obliga a imaginarme cosas que en el libro y el autor las dijo como las dijo. Y cuando yo las leo son como yo las leo. No son como él las dijo. No es una foto. Y eso, aunque uno no lo crea, moviliza un montón de cosas adentro de nuestro aparato conceptual que me obligan a pensar distinto.
Entonces, hay que leerles a los pibes, nos tenemos que leer entre nosotros y uno tiene que retomar ese hábito de la lectura. Entonces, nada, es un recorrido también que los profes del instituto o de los institutos nos tenemos que proponer. Cuando ustedes recién llegan, todo lo que hay para leer parece el mundo entero. Y después, solas, se van dando cuenta, si miran para atrás, que no es tan igual que el año pasado cuando arrancaron conmigo en primer año. Ya son otras estudiantes, tienen otras posibilidades de abordar los textos, tienen otros recorridos y tienen otras perspectivas también para poder pensar solas algunas cosas, incluso de distintas materias. Profe, es que nos vamos creando nuestro perfil ya. Y sí, es como que vamos creando nuestra subjetividad a medida que lo vamos transitando. Bueno, eso es lo que importa. Así que bueno, yo elijo quedarme con esas cosas y apostar a que van a seguir construyendo este recorrido como futuras docentes con responsabilidad y con compromiso. Así que nada, la instancia del final es una instancia más en el trabajo y bueno, le buscaremos la vuelta para no padecerlo también, chicas, porque no da que arranquemos a tomar un oral y que estemos 54 años sentadas ahí esperando afuera, no sé qué, y nos echen de la escuela porque va a pasar eso. Porque 50 es un montonazo. Igual ¿se escucha? No sí. sé si se escucha. Bueno, yo le quería preguntar porque yo tengo que dar didáctica de primero y de segundo. Evidentemente, al ser escrito no va a poder ser así. No, ¿por qué? ¿No diste de primero todavía? No, me dio miedo. Dios santo, yo te voy a matar, Daniela. Yo ya no me acordaba que tenía gente colgada del año pasado, por Dios. No puede ser que hayas cursado todas las 2 materias conmigo, todos los 2 años completos y estés con el final colgado. No, bueno, a mí lo que me parece, eso lo voy a ver, lo voy a repasar un poco el régimen académico. Pero en todos lados eso es igual. Las materias que son correlativas, generalmente en las universidades también es igual. En el mismo llamado, bueno, podés dar los 2 finales. ¿Se entiende? Porque se supone que tenés que tener aprobada una para poder rendir la siguiente. Entonces, lo lógico sería que en este primer llamado dieras didáctica general y que en el siguiente llamado dieras didáctica y currículum. ¿Por qué? Entonces, profe, una consulta. ¿El siguiente llamado que sería en febrero? Claro, en febrero, porque ahora tenemos... Vieron que antes había, en cada uno de los llamados había como 2 momentos. 2 llamados en la misma fecha, digamos. Primero y segundo llamado en diciembre, primero y segundo llamado en febrero. Ahora no, con el nuevo régimen académico hay 1 en cada fecha. Son 3 llamados de examen. 1 en febrero, 1 en agosto, 1 en diciembre. ¿Y en febrero a partir de qué fecha son las mesas, más o menos? Espérenme, si me aguantan 2 segundos ya se los digo, porque ese cronograma ya está armado. A ver, que lo debo tener acá en el mail, espérenme. ¿Dónde estaba? Puede haber algún cambio. Horarios, no. Comunicado acá. Puede llegar a haber alguna modificación, supóngase, pero por alguna cosa de los feriados, vieron esas cosas, algunos asuetos que todavía a esta altura del año no los terminaron de resolver, porque eso se aprueba con el calendario de actividades docentes, que siempre es una aprobación que hace el Consejo General casi al fin del ciclo lectivo. Recién por ahí en el mes de enero está la resolución del calendario de actividades docentes. Pero generalmente todos los años es como más o menos igual. 16 al 23 del 2, finales regulares y libres, turno febrero. Que en realidad es la semana que arranca el día 16, pero esa semana va a ser en realidad el 18, porque 16 y 17, si no me acuerdo mal, caen los feriados de carnaval.
O sea que esa semana de febrero está iniciando el miércoles 18 recién. Y se extiende esos 2 días, 3 días de esa semana y toda la semana siguiente, lo que serían las 2 semanas de finales regulares de febrero. Y después las clases empiezan el 16 de marzo. Ya les digo, puede llegar a haber alguna variación de algún día por alguna cuestión cuando aparezca el calendario publicado, sobre todo porque ahora estamos en el medio de cambio de ministro en la dirección general y todas esas resoluciones llevan la firma del ministro, así que seguramente por eso se vaya a retrasar la salida, porque que el ministro representante tenga firma lleva tiempo. Profe, pero nosotros que nosotras que somos de tercero siempre arrancamos tarde. No creo, esta vez ya no creo porque los concursos para la cobertura de los módulos se adelantó. No esperaron a febrero como otras veces. Eso tiene que ver también con que, bueno, el instituto ya está funcionando. Los 2 primeros años de esas cosas fueron complejas. Igual, a ver, una cosa son los concursos, otra cosa es la cobertura de los cargos. Esto es importante que lo sepan porque hay cosas que no son decisión de las autoridades del instituto. Las escuelas tienen una organización, eso lo van a estudiar el año que viene seguramente, en la materia que se llama administración escolar o política, no me acuerdo cómo se llama, la materia que tienen en tercero. Las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires tienen armado una estructura de cargos docentes vinculados con la cantidad de estudiantes que tienen inscriptos y la cantidad de secciones que funcionan en la escuela, que se llama planta orgánico funcional. Todo el mundo la denomina por las iniciales de esa, entonces siempre usamos siglas en el sistema educativo, parece que hablamos en chino, que es la POF. Esa planta orgánico funcional lo que define es cantidad de docentes, cantidad de personal directivo, equipo de orientación escolar, etc. Todos los cargos que corresponde que una escuela tenga de acuerdo a su tamaño, si funciona en un turno, en 2 turnos, en 3 turnos, si tiene determinada cantidad de secciones, etcétera, etcétera. Hay una normativa que pauta cuántos cargos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, cómo se conforma una sección, digamos, cada cuántos estudiantes hay que armar un grado nuevo, eso está escrito en una resolución, y conforme a esa organización, las escuelas tienen designado su personal docente. Las escuelas que vienen funcionando de la vida entera, salvo que por alguna razón tengan que cerrar una sección de un grado, porque perdieron matrícula, por ejemplo, y entonces no les alcanzan los pibes para armar, no pueden tener una sección de 5 alumnos, salvo que sea una escuela rural. Entonces, esa sección se cierra y ese docente se pierde, ese cargo docente se pierde. O al revés, porque supónganse, no sé, se armó un barrio nuevo cerca de la escuela y la escuela tiene más estudiantes y tienen anotado en un primer grado 60 pibes, no pueden trabajar con 60, lo tienen que desdoblar. Y cuando desdoblan, tienen que designar otro docente. Salvo que sucedan esas cosas, una vez que las escuelas están funcionando, cada uno tiene su cuerpo docente ya designado. A lo sumo, un docente se jubila, pero lo reemplaza otro que viene, porque ese cargo ya existe, ¿se entiende? Cuando una escuela se abre nueva, la escuela no abre generalmente con todos los años juntos de primero a sexto, que es lo mismo que en el instituto. El instituto no abrió todo completo, de primero a cuarto año la carrera. Abrió primer año, después el crecimiento de la institución se va armando por crecimiento vegetativo, es decir, a medida vegetativo porque eso sucede solo, porque a medida que la gente avanza en su carrera va pasando de primero a segundo, de segundo a tercero, y entonces el primer año solo tiene una sección, el segundo año, desde el funcionamiento de la institución, tengo 2 secciones de esa carrera, después voy a tener 3, después voy a tener 4. Y si con esas 4 me alcanza, listo. Si no, en algún momento se va a pedir tener 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros. Bueno, cuando eso va sucediendo, ese agregado de docentes que hacen falta para cubrir el siguiente año que se crea de la carrera, hasta ahora el instituto
Instituto 247 solo tiene primero y segundo año de cada una de las dos carreras. El tercer año, al día de hoy, no existe. Hay que crearlo. Esa creación, independientemente de tomar un concurso para seleccionar a la gente y conformar un listado, que es el que se va a usar para designar a quién le toca sentarse en primer lugar en esos módulos, esa creación de esos terceros años implica una erogación presupuestaria de la Dirección General de Cultura y Educación, porque hay que pagar todos esos sueldos de la gente que se va a desempeñar como docente en ese tercer año. La cantidad de módulos que corresponden según el diseño curricular del tercer año del profesorado de educación primaria son los que la provincia tiene que autorizar para que esos cargos se puedan cubrir. Mientras esa autorización no exista, el instituto no puede designar a la gente ni sacar a la cobertura para que en Secretaría de Asuntos Docentes digan, bueno, le corresponde sentarse en ese cargo al profesor tal, aunque el concurso esté terminado y los listados estén conformados. ¿Se entiende? Es una autorización que viene de nivel central. Y esa autorización no siempre coincide con el inicio de clases. No solo en los institutos superiores, también sucede en las escuelas de todos los niveles. Pasa en los jardines, pasa en las escuelas primarias, pasa en las escuelas secundarias, en un montón de lugares. Esto sucede de esa forma. Y eso tiene que ver con un montón de variables. A veces con cuestiones presupuestarias, pero otras veces con que todo ese recorrido, digamos, lleva tiempo porque recorre un montón de instancias distintas al interior de la Dirección General de Escuelas. Y algunas ni siquiera son de la Dirección General, porque la erogación presupuestaria nueva, que implica un aumento de ese presupuesto que la Dirección General de Escuelas tenía para pagar los sueldos de la totalidad de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que son más de 400.000, es una autorización presupuestaria que hace el Tesoro de la provincia, que hace otro ministerio distinto, que no es la Dirección General de Escuelas. Entonces, una vez que están todos los cálculos hechos, eso tiene que ir al otro ministerio y la autorización tiene que regresar de ahí a la Dirección General para poder hacer esa carga en el sistema donde estamos cargados todos los docentes de la provincia. Entonces, es una vuelta enroscada y por eso muchas veces, aunque los concursos estén hechos, estas cosas tardan. Sí es cierto que haber adelantado los concursos este año va a agilizar y a facilitar, porque lo único que va a entorpecer va a ser esta situación quizá de la vuelta que tiene que dar la autorización de nivel central para la cobertura. Pero ya van a estar los listados de profes armados y ya se va a saber quién está primero en orden de mérito para poder tomar los cargos que van a salir a cubrir. ¿Se entiende? Así que bueno, suponemos que a lo mejor no el 16, la primera semana, pero esperamos que ya la segunda, a lo sumo, esto pueda estar resuelto. Porque además piensen que la Dirección General tiene igual siempre una guardia funcionando, porque en el verano funcionan las escuelas de verano, funcionan los comedores de las escuelas, hay un montón de cosas que siguen funcionando, pero la gente de la Dirección General en general solo se toma alternadamente unos 15 días de descanso en el mes de enero. Después todo el mundo vuelve a su trabajo. O sea que no, la Dirección General no detiene la tarea. Paran las escuelas y los docentes, pero no el nivel central. Así que esperamos que puedan laburar rápido y que se puedan cubrir esos cargos pronto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más, nos vemos el 15 y me voy a juntar con las chiquitas de primero. Profe, yo tengo una duda. Vio que yo le debía un trabajo, yo se lo mandé, pero no me respondió y entonces yo no sé si aprobé la materia o no. Tenés la materia aprobada, porque sabes que me parece que yo me colgué en devolverte eso. Pero ya está la planilla lista, la tiene Guada. Las planillas con las bueno. de todo ya las tiene en su poder Guada. Así que cerré todo ya. Dale, gracias. Pasada. Gracias, profe.
Profe, a mí me pasó lo mismo que Diana. No recibí la devolución del último trabajo. La devolución del último, ¿y por qué, Belén? Porque de los últimos, espérame que busco, Espérame, que esos sí están todos en el Drive. El de ella no, porque no sé qué enredo hicimos y yo no sé por qué no tenía en el mail ese